Buenas tardes a todos. Soy Esteban González Torrecilla, del Gregorio Marañón de Madrid, y modero esta mesa con el doctor Carlos Grande Morales, de Palma de Mallorca, Son Espases. Una mesa que dedicamos, empezando en punto, a ablación por campo pulsado, que es esa esperanza blanca, ¿verdad?, que casi a lo mejor ya es una realidad y hay que quitarle la interrogante a eso de una nueva era en la ablación de la fibrilación auricular. Muchas gracias a todos por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar directamente con la primera charla, que está a cargo del doctor José Guerra, que es, por cierto, un gusto presentar. Muy buenos recuerdos a su lado de la época de San Pau. Y él trabaja en San Pau y además tiene un laboratorio envidiable de medicina experimental y de ahí seguramente saldrán muchos datos que nos va a comentar ahora y, como siempre, de una manera entretenida. Gracias, José. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Esteban. Gracias a todos por venir y por estar aquí. Antes que nada, quería pediros a algunos de la audiencia que voy viendo por ahí disculpas, porque, claro, si me van pidiendo últimamente, me van pidiendo siempre la misma presentación con el mismo título. Y claro, yo voy haciendo más o menos la misma presentación, con lo cual hay algunos de vosotros que dicen, pero esto ya me lo presentó el doctor Guerra. Bueno, pues sí, no soy tan original, presento lo mismo. Mi función esta tarde en esta primera charla, es intentaros explicar un poquito, de una manera humilde, en qué demonios consiste esto de la ablación de campo pulsado. Estos son mis conflictos de interés, un poco con todas las casas que hacen campo pulsado, con lo cual se equilibra y al final suma 0. Bueno, la mejor forma de explicaros qué demonios es la ablación del campo pulsado es, vamos a hablar de radiofrecuencia, porque como vosotros estáis relacionados con el mundo de la electrofisiología, sabéis lo que es radiofrecuencia. Pues yo os explico el campo pulsado basado en la radiofrecuencia. No es nada original, pero es la mejor forma de entenderlo, porque lamento deciros que esto de la electroporación, que suena así como casi de ciencia ficción, la esperanza blanca, como dice Esteban, no es tan diferente de la radiofrecuencia. Es muy diferente, pero no es tan diferente. Básicamente, estamos hablando de corriente eléctrica. Estamos hablando de crear un circuito en el que, por un lado, tenemos un generador, tenemos sangre, tenemos tejido, tenemos un electrodo y tenemos el cuerpo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. No estamos hablando de nada diferente, estamos en el mismo contexto que con radiofrecuencia. Pues bueno, hasta aquí muy bien. ¿En qué se diferencia? Pues bien, cuando usamos radiofrecuencia utilizamos corriente alterna, una corriente con un voltaje relativamente bajo, un voltaje alrededor de 100 voltios. De hecho, cuando jugamos con el power, le decimos a nuestro técnico, a nuestra enfermera o nosotros mismos, vamos a dar 50 vatios, vamos a dar 30 vatios, vamos a dar 40 vatios, lo que estamos es jugando con el voltaje. Y es una corriente de muy alta frecuencia de entre 500 y 650.000 hercios. O 650 kilohercios. Para que os hagáis una idea, en los enchufes nosotros tenemos 250 voltios y tenemos 50 hercios. Es decir, una corriente de muy alta frecuencia, pero de un voltaje incluso menor que el que tenemos en nuestros enchufes en las paredes. Por el contrario, en la electroporación jugamos inicialmente con corriente continua, porque veremos que esto no es tan así. Jugamos con voltajes muchísimo más altos, jugamos entre 800 y 2000 voltios. Si algún día salimos disparados por el techo del hospital es que hemos hecho un cortocircuito, eso será culpa de las casas que nos proveen de electroporación. Utilizamos muy alto voltaje y me diréis, pero muy alto voltaje de corriente continua, esto no se usa nunca. Pues sí lo usamos, porque en nuestros desfibriladores llegamos hasta dar corriente continua hasta 650 voltios. Es decir, estamos usando una especie de desfibrilación. Y la pila, que os pongo aquí, una batería tiene 9 voltios, pero nosotros con una batería de 9 voltios en el laboratorio experimental somos capaces de provocar fibrilación ventricular. De hecho, cuando sacrificamos a uno de nuestros animales, lo que hacemos es poner una pila sobre el epicardio de 9 voltios y entra en fibrilación ventricular. De hecho, la electroporación empezó con corriente continua, pero fuimos modificándola, o se fue modificando, y empezamos de corriente continua y empezamos a decir, bueno, en vez de dar solo pulsos positivos, vamos a dar varios pulsos positivos. Bueno, y ahora en vez de dar pulsos positivos, vamos a dar un pulso positivo y un pulso negativo. Y al final vamos a dar otro pulso positivo, uno pulso negativo, y de hecho, actualmente electroporación estamos dando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Venga ya, ¿esto es corriente alterna? Pues sí, esto es corriente alterna. La corriente alterna que usamos
en radiofrecuencia convencional o nuestros enchufes es una corriente sinusoidal que forma una ola y ahora hacemos una corriente con una forma cuadrada, pero estamos utilizando corriente alterna. Recordar, corriente alterna, que damos en forma de pulsos muy rápidos, con muy poquita duración, pero es corriente alterna. Corriente alterna, aquí sería el resumen de todo lo que estamos utilizando en radiofrecuencia, 10-100 voltios en PFA, en electroporación de campo pulsado, en ablación de campo pulsado, 800-2000 voltios. En radiofrecuencia utilizamos segundos y en PFA utilizamos pulsos de microsegundos o milisegundos. ¿Y por qué? Porque usamos unos voltajes tan elevados que, siguiendo la ley de Ohms, que no hace falta sabérsela de memoria, está muy relacionada con la generación de calor. Fijaros, la regeneración de calor depende de la resistencia del tejido, del tiempo y de la intensidad de la corriente. Al cuadrado, si utilizamos corrientes muy altas, o de intensidades muy altas, ¿cómo disminuimos la producción de calor para no churruscar el tejido? Disminuyendo el tiempo, y por eso tenemos que movernos en el campo de los microsegundos. Es tan sencillo como eso. Bien, la radiofrecuencia la damos generalmente de forma monopolar y la PFA, algunos sistemas la utilizan de forma bipolar, como algunos de los comercializados, por ejemplo el Farapulse utiliza PFA bipolar, pero se podría utilizar también de forma monopolar. En esto son muy similares. ¿Cómo genera la lesión la radiofrecuencia? La radiofrecuencia pasa corriente por la punta de nuestro electrodo, esa corriente interacciona con el tejido y produce calentamiento resistivo. Calienta la primera parte del tejido, un calentamiento que ocupa 1 o 2 milímetros del tejido. Ese calentamiento actúa como si fuera un radiador, el radiador que tenemos en nuestra casa, en nuestro domicilio, y genera un calor desde esa zona que se calienta y a partir de ahí tenemos un área de calentamiento conductivo y ya tenemos nuestra lesión. Por el contrario, en la PFA funciona diferente. No calentamos el tejido porque vamos muy rápido, que generamos un campo de corriente, un electrical field, y ese campo de corriente va a tener una serie de consecuencias. Básicamente, ese campo de corriente, las células sometidas a un campo de corriente de la intensidad a la que es sometido, que dura muy poco tiempo, se produce un fenómeno biológico, fenómeno que se llama electroporación, y que no es más que las células, cuando están sometidas a un campo de corriente, pues abren agujeros en su membrana. La membrana se vuelve permeable, por electricidad y poración por poros. Se forman una serie de poros. Las células que están embebidas en un medio lleno de iones, cuando tienes un poro que no tiene ningún tipo de regulación, se llenan de iones. Y este llenado de iones provoca la destrucción de la célula. Digamos que es un fenómeno de autodestrucción de la célula visto de una forma muy sencilla y muy simple. De hecho, esta es una magnífica imagen de un artículo de microscopía electrónica que veréis cómo a medida que aumentamos el campo eléctrico al que sometemos a nuestras células, aumenta el tamaño del agujero que se forma en la pared de la célula. Ese poro, ese agujero a través del cual entran iones. ¿Qué pasa? Que en electroporación, si nuestro campo eléctrico es muy corto, dura muy poco, y no, fijaros, estamos hablando de intensidades, usamos pulsos de campos eléctricos, pero si nuestros pulsos de campo eléctrico sumados duran muy poco tiempo o la intensidad que generamos es muy poca, no pasa absolutamente nada. Un poquito más, en la zona verde, se produce electroporación reversible. Se abre un agujero en la célula pone en marcha sus mecanismos de recuperación, se recupera y aquí no ha pasado nada. Si vamos un poquito más allá, hacemos electroporación irreversible. Se abre un agujero en la célula se autodestruye. Y si siguiéramos un poquito más allá en intensidad o en duración, generaríamos calor, que en el fondo es un electrobisturí, pero nosotros no queremos generar calor, porque calor es complicaciones. Nos queremos mantener en esta área marrón. Y os puedo asegurar que la electroporación hace lesiones, porque estos son lesiones de electroporación hechas en nuestro laboratorio con corazones de cerdo, electroporación unifocal. Y estos son lesiones de electroporación. Y me diréis, ¿y esto cómo se diferencia de una lesión de radiofrecuencia? Esto es una lesión de radiofrecuencia. La lesión de radiofrecuencia es ovoidea y es muy blanquecina. La lesión de electroporación es más alargada y tiene esta zona central enrojecida, que no es que esté tejido viable, sino que es hemosiderosis, es depósitos de hemosiderina. La electroporación, como la célula se autodestruye, el tejido nos altera y mantenemos la estructura de la célula. Esta es una de nuestras lesiones.
miradas al microscopio y tenemos zonas de fibrosis, pero fijaros cómo se mantiene la estructura de los distintos vasos, por aquí hay un nervio también, que están dentro del tejido. No quemamos el tejido, provocamos que las células se autodestruyan. Yo digo, destrúyete, y la célula se autodestruye, pero mantienen la estructura del tejido. Esa es la gran diferencia de la electroporación. ¿Qué pasa? Que cada célula responde como le da la gana y depende del tipo de campo eléctrico que generemos, responde de una manera. Y eso hace que la electroporación tenga una serie de características muy, muy especiales. ¿Cuáles son estas? Pues la primera, que la respuesta del tejido depende de las características de cada campo eléctrico. Cada campo eléctrico genera un tipo de respuesta en el tejido y eso significa que la electroporación de Farapulse, de Boston, será diferente de la electroporación de Biosense o la electroporación de Medtronic o la electroporación de Abbott o la electroporación de quien sea, porque cada campo eléctrico es diferente. Depende de muchos factores cada campo eléctrico que generemos, depende de la intensidad y depende de muchos otros factores. Y por tanto no podemos hablar de radiofrecuencia, sino tenemos que hablar de radiofrecuencia del señor que nos esté dando de la electroporación del señor que nos esté dando la electroporación en ese momento, sea la casa comercial. Y esto se ve muy bien en que el tipo de onda produce efectos diferentes. Cuando vemos los primeros estudios, fijaros que la tasa de recurrencia cambiaba cuando analizaban las venas a posteriori, y esto está relacionado directamente con el tipo de onda. Modificas el tipo de onda y la electroporación aguda fue igual, pero a lo largo la recurrencia fue diferente. Por otro lado, cada célula, cada tipo de célula responde de diferente forma. No todas abren las puertas, o abren los agujeros en la membrana a la vez, y no todas se destruyen de la misma manera. Y esto es lo que he llamado a decir que existe una cierta especificidad de tejido. ¿Por qué? Porque las células miocárdicas son más sensibles, por ejemplo, que las células fibrosas o las células del tejido de conducción. No de las células nerviosas, pero las células nerviosas, por ejemplo, del frénico, están protegidas por la mielina, y la mielina es un aislante de campo eléctrico. Y eso es lo que protege, por ejemplo, las lesiones de frénico. Y por último, que el tipo de campo eléctrico produce distintos tipos de complicaciones. Y cuando estamos hablando de electroporación, las complicaciones son diferentes. La primera complicación es la contracción del músculo esquelético. Pues podemos tener microburbujas, daños térmicos. ¿Esto qué nos lleva? Hay muchos tipos de complicaciones y muy variadas. Y en función de cómo juguemos como el campo eléctrico, esto puede ser igual, subiendo, bajando. Esto es extremadamente complicado. Todavía nos queda mucha cosa por conocer de electroporación. No sabemos cuál es la configuración óptima del campo eléctrico. No sabemos cuál es la eficacia en sustratos de diferente o de diferente profundidad. No sabemos cuáles son los mecanismos de muerte celular y no sabemos cuáles son los mecanismos de las complicaciones. Pero el problema es que la investigación en este campo está muy limitada. ¿Y por qué? Porque la investigación en este campo está centrada en las grandes compañías, porque es una investigación que requiere de una alta capacidad técnica y una alta especialización. Y no todos los grupos de investigación, prácticamente ninguno de los grupos de investigación reúne ni la capacitación técnica, ni los requerimientos técnicos, ni la especialización para hacer investigación en electroporación. Y segundo, esto hace que esté centrada en las casas comerciales están peleándose entre ellos por la electroporación y no comparten sus resultados, con lo cual mucho de lo que sabemos de electroporación lo sabemos por lo que nos van dejando saber y no por la experimentación independiente. Y esto es un gran problema en el desarrollo de la electroporación. Muy bien, estos son los 15 minutos que tenía para explicaros lo que es la electroporación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pepe, por ajustarte al tiempo. Y seguimos con el doctor Osca, de Valencia, Ximo Osca, que nos habla de evidencia clínica, hoy por hoy, acerca de la electroporación. Hola, buenas tardes a todos. Esteban, muchas gracias por la introducción. Quería agradecer a la organización por su amable invitación a participar en esta reunión y en los próximos minutos vamos a hablar sobre la evidencia clínica publicada a día de hoy en relación con la electroporación para el tratamiento de la fibrilación auricular. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la ablación de la fibrilación auricular constituye en este momento la estrategia antiarrítmica más efectiva para mantener el ritmo sinusal.
Cuando hablamos de ablación de fibrilación auricular, nuestro objetivo principal es el aislamiento eléctrico persistente de las venas pulmonares. Hasta ahora las técnicas con las que tenemos mucha experiencia, radiofrecuencia, crioablación, han demostrado una alta efectividad, pero induciendo una lesión térmica indiscriminada, lo cual se asocia a una serie de efectos adversos que en algunos casos pueden llegar a ser incluso mortales. En este sentido, la electroporación o la ablación de campos pulsados, que emplea campos eléctricos de alta intensidad, como hemos visto, durante micro-nanosegundos, va a inducir una lesión tisular no térmica. Y por lo tanto la principal promesa de la ablación por campo pulsado va a ser lograr un aislamiento eléctrico de venas pulmonares de forma efectiva, con mayor seguridad y además mejorando la eficiencia del procedimiento. ¿Qué datos tenemos? Los datos o la experiencia fundamentalmente se ha obtenido con este catéter, que fue el primero disponible, el primero que recibió la autorización. Los primeros datos publicados en el JACC incluyeron pacientes con fibrilación auricular paroxística y pacientes con fibrilación auricular persistente. En este último grupo, además de un aislamiento eléctrico de venas pulmonares, se hacía una ablación de la pared posterior y se hacía una ablación del istmo cabo-tricúspide mediante un catéter prototipo que todavía no ha sido autorizado para su utilización en humanos. En cualquier caso, en estos estudios iniciales, con esta tecnología, se consiguió un aislamiento eléctrico en el 100% de todas las venas pulmonares y además se logró el aislamiento de la pared posterior y del istmo cabo-tricúspide en todos los pacientes en los que se intentó. En cuanto a la seguridad en estos primeros estudios publicados, quisiera destacar que no se identificó ningún caso de afectación esofágica, no hubo ningún caso de afectación del nervio frénico, no hubo ningún caso de estenosis de venas pulmonares. Y se describen complicaciones generales a cualquier procedimiento en el cual se realiza una cateterización de la aurícula izquierda, como la aparición de ictus, en este caso fue un accidente isquémico transitorio, o un paciente en el cual apareció un derrame pericárdico. Por lo tanto, resultados de seguridad realmente importantes. Un dato muy importante de estos estudios es que todos los pacientes incluidos en estos dos estudios se les sometió a un segundo estudio electrofisiológico a los 3 meses del estudio inicial. Lo que se pretendía analizar de una forma prospectiva era la durabilidad del aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Y además estos estudios reflejan, como nos han comentado, la evolución en la onda de electroporación que tenían, que se iba evaluando en cada momento. Y así podemos ver cómo en aquellos pacientes inicialmente tratados con una forma, una morfología de la onda de campo pulsado monopolar, pues tenía una tasa o una durabilidad del aislamiento eléctrico venoso realmente bajo, algo que se mejoró cuando se modificó la morfología de la onda bifásica y actualmente con la forma en la que estamos trabajando, con esta forma o con un flujo de trabajo optimizado con una onda de pulso bipolar, se conseguirían persistencia del aislamiento eléctrico venoso pulmonar en todas las venas pulmonares entre el 84 y el 86% de los pacientes que se analizaron en estos estudios. En cuanto a los resultados clínicos, se publican datos de 1 año de seguimiento y se describen supervivencias libres de recurrencias arrítmicas, pues en torno al 85% de los pacientes con fibrilación auricular y, llamativamente, en los 25 pacientes con FA persistente analizados en este estudio, pues el 91% de los mismos estaba libre de recurrencias arrítmicas a 1 año de seguimiento. Tenemos ya datos, registros internacionales que recogen la experiencia de múltiples centros. Este es un estudio realizado en varios centros europeos. Reflejan el inicio de la experiencia con este catéter, refleja el inicio de la curva de aprendizaje en los centros que han participado y, como podemos ver, quisiera destacar los resultados en 2 diapositivas. En primer lugar, se incluyeron más de 1.700 pacientes, incluyendo tanto pacientes con fibrilación auricular paroxística como persistente, y fijaos, un tiempo medio de procedimiento de tan solo 61 minutos, los primeros casos que hacían en cada centro. Y luego, en cuestión de seguridad, quisiera destacar el hecho de que no se identificaron lesiones esofágicas, no se identificaron estenosis de venas pulmonares y en esta publicación original no se describió ningún caso de parálisis diafragmática definitiva. Recientemente se han publicado los datos de 1 año de seguimiento y quisiera destacar 2 puntos. En primer lugar, la supervivencia libre de recurrencias arrítmicas. Pues bueno, aquí tenemos las curvas de supervivencia. Fue alcanzada por el 82% de los pacientes con fibrilación auricular y del 71% de los pacientes con fibrilación auricular persistente. Datos importantes, no muy diferentes a los ya conocidos con radiofrecuencia y crioablación, pero que reflejan esta experiencia inicial con este catéter. Y un punto de
yo creo que sí que merece la pena destacar, ya se describe un caso de parálisis diafragmática persistente en uno de los pacientes incluidos en este registro. El siguiente catéter que emplea los campos pulsados para ablación de la fibrilación auricular y que ha sido recientemente aprobado para su utilización en el ámbito europeo es el catéter de la empresa Affera, también recientemente incorporado o adquirido por la empresa Medtronic. Este es un catéter especial que tiene un entramado, una malla distal de 9 milímetros de diámetro y que es capaz de emitir bien radiofrecuencia o bien electroporación. En cualquier caso, tanto la radiofrecuencia como la electroporación va a salir de toda la malla metálica que conforma este extremo distal del catéter. En este estudio se analizan las 3 fases en las cuales, pues como ya se ha comentado y como también en el anterior estudio, pues se muestra cómo ha ido evolucionando la onda de pulso de electroporación a lo largo del desarrollo del estudio. Pero en cualquier caso, este catéter en este momento lo que ofrece son choques bifásicos monopolares, lo cual exige de momento la anestesia general y la utilización de relajantes musculares, algo que no es necesario de entrada con el otro catéter evaluado. Esos son los resultados iniciales de este estudio. Se incluyeron 100 pacientes con fibrilación auricular persistente y 78 pacientes con fibrilación auricular paroxística. En 79 casos, lo que se empleó fue radiofrecuencia para realizar la vertiente anterior de las venas pulmonares y electroporación para la vertiente posterior de las venas pulmonares, y en 99 pacientes se empleó electroporación para completar el total de la circunferencia alrededor de las desembocaduras de las venas pulmonares. De forma aguda en este estudio se logró el aislamiento eléctrico en el 100% de todas las venas y en el 100% de todas las líneas que se intentaron en este procedimiento. Se realizó ablación del istmo cabo tricúspide, ablación del istmo mitral, ablación de techo o ablación del box posterior. En cuanto a los resultados de seguridad, tenemos datos muy importantes. No hubo ningún caso de muerte, ningún caso de estenosis de venas pulmonares, y sí que se describe en 3 pacientes la presencia de lesiones esofágicas menores. Era el grupo de pacientes en el cual el catéter se empleó mediante la utilización alternativa de radiofrecuencia para pared anterior, electroporación para pared posterior, y reevaluando los pacientes en los que se observaron lesiones en el esófago, se identificó que la parte de el catéter había aplicado de forma inadvertida radiofrecuencia en la pared posterior. No hubo ningún caso de afectación esofágica entre los pacientes en los que se empleó el catéter siguiendo un esquema de electroporación exclusiva. De nuevo, reforzando la idea de la seguridad esofágica que tendría la electroporación. En cuanto a los resultados a seguimiento, de nuevo en este estudio los pacientes fueron invitados a ser sometidos a un segundo estudio electrofisiológico para analizar la durabilidad del aislamiento eléctrico de venas pulmonares, y podemos ver cómo aumenta de forma progresiva conforme mejoran la onda de pulso de electroporación. Hasta un 90% de los pacientes alcanzan un total de venas, el total de todas las venas pulmonares aisladas de forma permanente. Y en cuanto a la supervivencia libre de recurrencias arrítmicas, pues datos también positivos en torno al 80%. De nuevo, hay otros 2 sistemas en fase de aprobación, uno de la empresa Johnson & Johnson, que es un catéter circular de diámetro ajustable, y otro de la empresa Medtronic, que es un catéter circular también, que están diseñados para aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Los estudios donde se inicia o donde se describe o se evalúa su utilidad nos demuestran o nos muestran una eficacia aguda para el aislamiento eléctrico de venas pulmonares del 100%, una tasa de recurrencias arrítmicas estable en torno al 70% de pacientes libres de recurrencias arrítmicas, y de nuevo, no se describe en ningún caso lesiones esofágicas, parálisis diafragmáticas ni estenosis de venas pulmonares. Por lo tanto, llegado a este punto y teniendo en cuenta las promesas, lo que nos ofrece la electroporación, será un procedimiento más efectivo, será un procedimiento más seguro, será un procedimiento más eficiente. ¿Qué podemos decir? En cuanto a si es un procedimiento más efectivo, no hay estudios aleatorizados que nos comparen electroporación con radiofrecuencia o crioablación.
Los datos de estos estudios nos muestran un porcentaje de pacientes libres de recurrencias arrítmicas al año en torno al 70 o 80%, no muy diferente a lo ya publicado. Lo que sí que tenemos son datos que nos sugieren una mayor durabilidad del aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Por ejemplo, en rojo son estudios realizados con radiofrecuencia donde nos muestran cómo la persistencia de la durabilidad del aislamiento eléctrico venoso pulmonar oscilaría en el 54% de los pacientes. Estudios que se han analizado, que se han realizado con crioablación y con láser, nos muestran una persistencia del aislamiento eléctrico venoso pulmonar en torno al 55%. Sin embargo, con electroporación, este valor alcanza el 88%. Tenemos un estudio comparativo, no prospectivo, no aleatorizado, donde se comparan dos cohortes de pacientes, una 200 pacientes tratados con electroporación y otra cohorte de pacientes tratados con crioablación del grupo de Frankfurt, donde nos ofrecen unas tasas de supervivencia libres de recurrencias arrítmicas similar, tanto en pacientes con fibrilación auricular paroxística como en fibrilación auricular persistente. Sin embargo, sí que encuentran diferencias en el tipo de arritmia responsable de la recurrencia. De hecho, encuentran taquicardias auriculares macroentrantes, flúteres atípicos, como arritmia responsable de la recurrencia en el 14% de los pacientes tratados con crioablación y en el 35% de los pacientes tratados con electroporación. Seguro que esto es objeto de más seguimientos. Quería compartir con vosotros también los datos de nuestro hospital. Nosotros a fecha de hoy llevamos tratados 167 pacientes con electroporación y hemos analizado los 100 primeros pacientes tratados con electroporación y hemos buscado una cohorte de pacientes tratados con radiofrecuencia siguiendo un protocolo, pues el descrito como en el CLOSE Protocol, para analizar si existen diferencias en la supervivencia libre de recurrencias arrítmicas. Nosotros, con un seguimiento medio todavía corto, 215 días, pues no encontramos diferencias significativas, quizá una cierta reducción numérica en las recurrencias con electroporación que fundamentalmente se observa en el grupo de pacientes con fibrilación auricular persistente, donde parece existir una mayor separación en la curva de supervivencia libre de recurrencias arrítmicas, en este caso a favor de la ablación, a favor de la electroporación. En cuanto a la segunda pregunta, ¿será más seguro? Fijaos, aquí tenemos dos tablas. Aquí tenemos las complicaciones descritas en 3 estudios muy recientes realizados con radiofrecuencia y crioablación. Y me quería centrar. Fijaos, afectación esofágica clínica, 0,6%. Quisiera destacar, hace poco el doctor Cano nos ha descrito cómo en España, en el año 2022, se han producido 3 muertes por fístula atrioesofágica. Esto no ocurriría con electroporación. Tenemos además estenosis de venas pulmonares en el 4% de los pacientes y afectación diafragmática mantenida entre el 0,5 y 2%. Con electroporación no hay afectación esofágica, no hay estenosis de venas pulmonares y la incidencia de parálisis diafragmática, bueno, tenemos los datos sorprendentes del Manifest. Un paciente con parálisis diafragmática mantenida, esto reflejaría una incidencia muy por debajo de un caso por 10.000 pacientes tratados. Por lo tanto, podríamos concluir destacando que la electroporación, sin duda, es un procedimiento más seguro. Finalmente, más eficiente, pues aquí tenemos 3 ejemplos. Con crioablación tenemos los datos de un estudio aleatorizado donde se compararon los 2 balones de crioablación disponibles en la actualidad. El tiempo medio de procedimiento de este estudio, realizado en centros con alta experiencia utilizando crioablación, pues fue de 80 minutos. Un estudio realizado, publicado en el JACC este verano pasado, por un centro con una elevada experiencia con radiofrecuencia, un tiempo medio de procedimiento de 150 minutos. Y aquí tenemos 2 estudios realizados con electroporación. El Manifest, que era en el cual se iniciaba o se mostraba la experiencia inicial con el Farapulse, uno de los catéteres aprobados de electroporación. O tenemos los datos del grupo de Frankfurt, uno de los centros donde más electroporación se ha realizado. Tiempos medios de procedimiento, 40-60 minutos. Prácticamente la mitad que el mejor de los tiempos posibles, que era hasta ahora el que nos mostraba la crioablación. Por lo tanto, también podríamos concluir que la electroporación sería más eficiente. Por lo tanto, para concluir, simplemente quisiera destacar que la electroporación está revolucionando la ablación de la fibrilación auricular al combinar eficacia, seguridad y eficiencia en el procedimiento. Los resultados obtenidos por al menos 2 sistemas que emplean electroporación nos muestran una elevada eficacia, al menos similar a la radiofrecuencia y la crioablación, pero con tasas de persistencia del aislamiento venoso pulmonar no alcanzadas hasta el momento.
La evidencia clínica nos muestra la electroporación como un procedimiento más seguro y más eficiente. Es cierto, necesitamos conocer resultados a medio plazo, hay que darle tiempo y, por supuesto, son necesarios estudios aleatorizados que comparen la electroporación con la radiofrecuencia y la crioablación. De hecho, hay varios estudios en marcha que en próximas fechas nos irán dando respuestas. Nada más, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Chimo. Luego vendrán las preguntas y nos acompaña el doctor Rodríguez Centén, de Santander, que quiere trasladarnos pues, a la vida real y a las complicaciones de la técnica. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras van colocando las diapositivas, agradecer al Comité Científico el haberme invitado a participar en esta sesión, en la que básicamente estábamos tratando de resolver la respuesta de si realmente la utilización de la electroporación va a suponer una nueva era en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular. Bueno, una nueva era parece una cosa un poco extrema, pero lo que yo creo que efectivamente, desde luego, es una técnica que está causando furor, es una técnica que está dando muchas expectativas y de la que hablaremos mucho en el futuro. ¿Por qué ha causado tantas expectativas? Ya se ha dicho, ya nos lo ha dicho José, que básicamente ya en estudios experimentales nos están ofreciendo una técnica en la que podemos hacer ablación de tejido auricular en pocos segundos, consiguiendo lesiones no térmicas, permanentes, con un tejido más estructurado que el que conseguimos, por ejemplo, con radiofrecuencia, y que además tiene la gran ventaja de que es específico para el tejido. De manera que no vamos a lesionar las estructuras adyacentes y, por lo tanto, vamos a reducir significativamente, de manera hipotética, al menos, las complicaciones que más nos asustan cuando utilizamos otro tipo de energías que son las que estamos utilizando en la actualidad. También, a partir de estos resultados tan prometedores, pues como ha dicho también el doctor Óscar, se han empezado a diseñar multitud de dispositivos diferentes. Ya hay bastantes trials publicados de varios de ellos, muchos de ellos nos los ha presentado también el doctor Óscar, y básicamente, por tanto, nos encontramos con que se trata de una tecnología con mucho futuro, pero de la que todavía tenemos muchas incógnitas. Y parte de estas incógnitas las podríamos intentar solucionar en el mundo real, estudiando lo que estamos haciendo. Todos sabemos que el mundo real tiene muchas limitaciones metodológicas, todos los estudios del mundo real, tanto las series largas, los case report o incluso registros largos tienen sus dificultades metodológicas, pero en este caso además nos encontramos con otras dificultades propias. La primera de ellas es que en el mundo real solo existe un dispositivo, solo está comercializado el dispositivo de Farapulse, con lo cual solo podemos tener información de ese dispositivo, y esto no es una cosa banal, porque como también ha dicho muy bien José, cada tipo de dispositivo da una energía diferente y el resultado no va a depender solo del dispositivo, sino de la energía que disponga, y por lo tanto va a ser difícil extrapolar los resultados de un dispositivo al resto de dispositivos que vayan saliendo en el mercado. La segunda es una limitación temporal. Llevamos apenas 2 años con esto y, a pesar de que ya son aproximadamente 12.000 pacientes en todo el mundo a los que se le ha hecho electroporación, pues no deja de ser una técnica nueva en la que en el mundo real todavía no existe mucha experiencia. Existe una tercera limitación, que es una limitación geográfica. Básicamente todos, como veis ahí, las principales series en mundo real que se han publicado son de grandes centros, algunas ya se han mencionado ya, centros centroeuropeos con un gran volumen. Sí que es cierto que se ha publicado el estudio Manifest, del que ha hablado también el doctor Óscar, en el que sí que es cierto que tenemos ya más centros distribuidos por más sitios, pero todos son centros europeos y de gran nivel. Con lo cual uno puede preguntarse si esto realmente es la vida real, si esto es realmente lo que nosotros podemos llamar la vida real que tenemos en nuestros laboratorios habitualmente. Básicamente, la vida real nos va a dar información de 3 cosas. Primero, del procedimiento, de cómo estamos haciendo las cosas. De eficacia poco, porque evidentemente los ensayos en vida real de eficacia tienen muchas limitaciones, pero sobre todo de complicaciones. Aquí sí que la vida real juega un papel muy importante a la hora de dar información clínica relevante. Y básicamente la vida real es este es nuestro último procedimiento en Valdecilla. Como veis, se trata de, podéis ver ahí la señal en seno coronario y la de arriba, que es la de Farapulse, y como veis, después de haber aplicado
las 2,5 segundos que tarda la aplicación eléctrica, las señales dentro de la vena desaparecen, y lo que conseguimos es básicamente esto, es decir, un aislamiento de venas pulmonares muy rápido. Es decir, básicamente una de las principales ventajas que a priori parece que en el mundo real se están demostrando es que se trata de un procedimiento muy rápido y por lo tanto muy efectivo. Los datos se reflejan en casi todas las series publicadas. Como veis, son tiempos de procedimiento y tiempos de escopia muy inferiores a los que estamos acostumbrados en nuestros laboratorios utilizando otro tipo de energía. Y en este sentido, además, se está intentando en la vida real también simplificarlo más. Este es un estudio alemán del grupo de Frankfurt, que también se ha mencionado anteriormente, en el que básicamente intentaban hacerlo lo más simple posible. Sí, lo más simple posible, como veis ahí, con un solo catéter, con sedación en lugar de anestesia general. Hicieron una primera fase para validar que efectivamente el aislamiento de venas pulmonares podía comprobarse mediante el Farapulse sin necesidad de introducir otro tipo de catéteres, y vieron que en el 100% de los casos existía congruencia entre ambos, con lo cual en la siguiente fase simplemente utilizaron el catéter Farapulse para toda la ablación. Y como veis también ahí marcado en amarillo, esto suponía que podrían reducir de manera también significativa el tiempo de procedimiento en aislar las venas pulmonares. ¿Cómo se hace? ¿Por qué es tan sencillo el procedimiento? Bueno, aquí he puesto un poquito cómo hacemos nosotros el procedimiento en Valdecilla, que es muy similar a cómo se hace en otros sitios. Lo primero que se utiliza es una técnica de imagen que básicamente te permite, nosotros hacemos una angiografía, pero se puede utilizar otras cosas, para ver un poquito cómo es la anatomía de las venas, y posteriormente con un solo catéter y guiándote de esa anatomía, ya sabéis que el catéter tiene dos posiciones, una que llamamos basket, se introduce en la vena, se dan las aplicaciones que habéis visto que apenas duran 2,5 segundos, y posteriormente se hace un giro del catéter, se dan otras dos aplicaciones. Finalmente el catéter pasa a otra disposición que es más plana, que es la que llamamos en flor, que sirve para hacer lesiones más antrales, que también damos dos aplicaciones, y finalmente con un nuevo giro del mismo catéter que asegura, digamos, hacer una lesión completa de la vena, pues hacemos la última de las aplicaciones. Esto se ha comprobado que es la mejor manera de conseguir ablación de las venas. Hemos visto que es rápido y es relativamente sencillo. Esto es un resumen de las curvas de aprendizaje de las principales series publicadas, y como veis, pues son procedimientos muy rápidos y que se aprenden enseguida, que enseguida consigues tener resultados buenos en tiempos muy razonables. Esto tiene una gran ventaja, y es que te permite además hacer procedimientos complejos de una manera más rápida. Nosotros lo estamos utilizando para hacer tratamiento híbrido con cierre de orejuela. Y claro, no es lo mismo tener que hacer primero una crioablación, una ablación punto por punto y después cerrar la orejuela, que simplemente aislar las 4 venas con Farapulse, que no tardas nada, posteriormente hacer un cambio de vaina y colocar, en este caso, un Watchman al paciente. Apenas hemos hecho 3 procedimientos, nuestra experiencia es bastante limitada, pero como veis, con tiempos que están rozando 1 hora, que evidentemente hace tiempo, cuando hacíamos este tipo de... hace nada, cuando hacíamos este tipo de procedimientos, siempre tenías que planear tiempos mucho más largos de procedimiento. El estudio Manifest, no voy a entrar en detalles porque ya Chimo lo ha comentado un poquito, viene también a estar en congruencia con esta simplicidad del procedimiento. Veis como el tiempo de procedimiento apenas duraba 1 hora, y una cosa importante es que se puede hacer con sedación, fundamentalmente. Nosotros en Valdecilla todavía lo hacemos con anestesia, porque en principio teníamos miedo del dolor que le pudiese producir las descargas al paciente, pero probablemente empezaremos a hacer sedación muy pronto. Y de hecho, en Europa, como veis, la mayor parte de la gente lo hace con sedación. El dispositivo además permite otras cosas, permite no solamente aislar venas pulmonares, sino que permite el hacer otro tipo de líneas, sobre todo líneas de techo, de suelo, el box posterior, incluso istmo mitral, el istmo mitral. Y aunque no existe todavía la posibilidad de integrarlo con el navegador, sí que se puede utilizar. Y de hecho, este es un ejemplo. Me parece que la integración estará disponible ya para el año que viene, pero el
catéter Farapulse se puede ver dentro del Rhythmia, un poquito deformado porque solamente se basa en impedancias, pero fijaros aquí cómo, sin utilizar escopias, simplemente colocando el catéter en la vena superior derecha y haciendo una aplicación, que es la que veis ahí abajo, pues conseguimos aislar las venas y quitar los potenciales que había. Esto evidentemente está publicado en series también en vida real. Esta es la serie me parece, sí, de Hamburgo, en el que veis que también se hace box posterior, se pueden hacer istmos mitrales, se pueden hacer gaps que hayan quedado de anteriores aplicaciones, etc. Ejemplos nuestros, tampoco es que tengamos una experiencia muy grande, pero sí que es verdad que también estamos haciendo fibrilación auricular persistente y hacemos tanto box posterior como istmo mitral. En este caso era un paciente con persistente, que ahora mismo estaba en sinusal, sin embargo, en el que le habíamos hecho box posterior y aquí veis que quedó la vena inferior derecha pues a medias y parte del box posterior sin hacer y con una sola aplicación del... A ver si se corre... perdón. No se ve, pero con una sola aplicación del Farapulse pues se consiguió... Bueno, este parece que no lo vamos a ver. Sí, ahí tenemos la aplicación del Farapulse, pues se consiguió aislar la vena y posteriormente, corriendo un poquito el catéter hacia la parte más medial del box posterior, pues cierras el box posterior de una manera muy rápida. Permite además hacer otros sustratos, ya se están empezando a hacer, hay varias series publicadas con este respecto. Este es un caso nuestro también, de un paciente con fibrilación auricular al que se hizo el box posterior. Durante el procedimiento pasó a un flúter perimitral, como podéis ver, y vimos que efectivamente el istmo mitral estaba permeable y lo que hicimos fue colocar el catéter sobre el istmo mitral, darle las aplicaciones. Y en este caso, como veis, pues también el paciente pasó a ritmo sinusal y después de 3 aplicaciones, pues realmente el istmo quedó bloqueado, al menos de manera endocárdica. Tengo varios ejemplos, no voy a presentároslos, estos por razones de tiempo, pero hemos hecho por ejemplo, es un flúter perimitral. Estos, si los queréis ver con más detalle, están expuestos en la zona de pósters, tanto este como el que os voy a presentar posteriormente. Este era otro flúter perimitral que hacía, como veis aquí, un salto epicárdico a través de una línea anterior bloqueada y también, si esto quiere funcionar, haciendo una aplicación sobre la parte más anterior de esa línea anterior, pues también conseguimos revertir el flúter. Y este es un caso similar, solo que el paso se producía a través de probablemente la vena de Marshall hacia el seno coronario. En cuanto a la eficacia, evidentemente la eficacia es uno de los talones de Aquiles de los estudios en vida real y no voy a hablar de ello porque no tiene mucho sentido. Sí que es cierto que todos los registros y todos los case report dan eficacias agudas del 100% y como veis ahí las eficacias crónicas son relativamente razonables. Sí que se han hecho algunos estudios en vida real para ver qué pasaba con ese aislamiento del 100% de las venas pulmonares. Los resultados evidentemente son pues muy limitados. Este es del grupo de Frankfurt, en el que veis que de 360 pacientes a los que se había hecho la ablación con Farapulse, 25 pacientes se le había tenido que hacer un segundo procedimiento y como veis la tasa de reconexión de las venas era relativamente baja. Se vio además, es una curiosidad que estaba relacionada sobre todo con la utilización del tamaño más grande de Farapulse. Lo que sí que se vio también es que muchas de las recidivas se debían a taquicardias auriculares que en muchos casos estaban en relación a las lesiones que habíamos hecho y en esto hay que ser especialmente cuidadoso porque es verdad que, como habéis visto en los casos que os he presentado, las lesiones que hace Farapulse son lesiones muy amplias que pueden en algunos casos producir este tipo de arritmias en el seguimiento. No voy a entrar tampoco en detalles, este se publicó muy recientemente, es un estudio muy similar de varios hospitales y en este caso comparaban la tasa de reconexión, que era realmente baja, con los resultados del Fire and Ice y vieron que eran pues sensiblemente menores a los que tenía este estudio y esto evidentemente pues tiene las limitaciones que tiene. También no me voy a detener en la eficacia crónica, porque ya se ha hablado de ella, esta es la misma diapositiva que os puso antes Chimo, y básicamente en lo que sí que podría ser interesante la vida real es para ver cuáles son las complicaciones.
Lo cierto es que hay muy pocas complicaciones descritas, tanto en case report como en series, como incluso en el estudio Manifest, que es el que os presentó anteriormente Chimo. Básicamente, prácticamente ninguna se ha presentado con digamos, una complicación en la que el responsable fuese la energía, y casi todas están en relación al propio procedimiento. Y además, analizando los datos, se vio que muchas de ellas estaban en relación a la utilización de guías rectas que se utilizaban en los primeros procedimientos y que posteriormente se redujeron de manera muy significativa al utilizar guías en J, que son las que utilizamos actualmente para cateterizar las venas. No se han descrito a día de hoy, que yo sepa, ninguna complicación esofágica, e incluso este estudio del grupo de Burdeos analizaba ya también en vida real, no en animales, con resonancia cuál podía ser las lesiones esofágicas producidas por el dispositivo, y también se vio que eran inexistentes. Se han descrito, en este caso sí, alteraciones del nervio frénico, fundamentalmente de carácter provisional. Básicamente, simplemente lo que sucede es, como veis en la diapositiva, que después de la aplicación de Farapulse se produce una disminución de la motilidad del diafragma, que se recupera a los pocos segundos. Y como ya se ha mencionado anteriormente, sí que es verdad que hay descrito un case report en el que después de un año sí que había una parálisis frénica que no acabó de recuperarse al 100%, pero que yo sepa también es la única descrita. Una de las complicaciones, y ya con esto acabo, de las que se ha hablado, es el posible espasmo coronario, fundamentalmente cuando nos enfrentamos a sustratos fuera de las venas pulmonares, sobre todo en anillo mitral o en anillo tricuspidio, que hay gente que también lo han hecho. De hecho, el primer ejemplo que veis ahí fue básicamente por efecto de la electricidad se produce una vasoconstricción y esto, pues, en este caso se revirtió con nitroglicerina, pero esto podría ser una potencial complicación. En este sentido, el grupo de Dr. Reddy publica este artículo en el que ve que efectivamente la utilización, primero en venas pulmonares esto no sucede, pero segundo, cuando se utiliza en zonas, sobre todo en istmo mitral o istmo tricuspidio, la tasa de vasoconstricción grave es relativamente importante, pero se puede eliminar mediante la introducción de nitroglicerina previa al procedimiento. Existe la teoría de que esto es posible, que a largo plazo pueda tener sus repercusiones, porque en estudios con animales sí que se ha visto que hay crecimiento de la íntima cuando se dan con determinadas energías aplicaciones de radiofrecuencia sobre las arterias. Y para acabar, pues como dije, hemos creado grandes expectativas que se resumen muy bien en el primero de los artículos publicados en Vida Real: ultra rápido, tejido selectivo, pero evidentemente esto habrá que modularlo. Esta es una gráfica que se utiliza en economía precisamente para modular el efecto, para intentar modular el efecto de nuevas tecnologías con altas expectativas. Nosotros ahora mismo probablemente hemos pasado de aquí y estemos ya empezando a bajar, viendo las cosas que pueden pasar en vida real, pero probablemente nos queda mucho camino por recorrer, y de esto seguramente que el doctor García Volado nos hablará un poquito más en su charla. Y ya para acabar, pues la ablación con campo pulsado es una terapia novedosa con un prometedor perfil de eficacia y seguridad en estudios preclínicos y estudios clínicos iniciales, como ya se ha visto. En vida real está demostrado que es una técnica sencilla, rápida, reproducible, que permite tanto el aislamiento de venas pulmonares como el abordaje de otros sustratos auriculares complejos. Los resultados de eficacia, tanto aguda como a largo plazo, son alentadores, aunque, como también se ha dicho anteriormente, todavía estamos muy verdes en este sentido para poder opinar. El perfil de seguridad es excelente, con una muy baja tasa de complicaciones específicas, y esto sí que se puede decir después de todos los casos que se han hecho en vida real y el escaso reporte de complicaciones que ha habido. Pero evidentemente necesitamos más información, con más catéteres, con más pacientes y sobre todo con nuevos estudios randomizados. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, gracias por esta ventana a la vida real. Y ahora vamos a dar lugar a nuestro próximo ponente, que es el doctor Ignacio García Volado, que nos va a contar qué podemos esperar en el futuro de la ablación de campo pulsado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Pamplona. Es un honor teneros aquí.
y gracias a la sección por la invitación. Bueno, me han pedido que hable de la... ¿Qué hay que hacer aquí? Lo pone él, ¿no? Sí, no, el mando a distancia, estoy muy cerca. Ah, ya está aquí. Bueno, estos son mis conflictos de interés y, bueno, no voy a incidir un poco estas diapositivas, las tenía por si José no lo explicaba bien, va mejorando y cada vez lo explica mejor, entonces voy a pasar todo esto, ¿no? Pero creo que los conceptos de selectividad tisular, hasta cierto punto, son importantes en lo que es el mecanismo, especialmente en aislamiento de venas pulmonares. Yo voy a hablar de ablación de fibrilación auricular, no voy a hablar de otros sustratos, que también sería muy interesante hablar de ellos, pero me voy a centrar en esto, ¿no? Bueno, para saber, y esto se ha explicado, pero yo creo, aquí sí que hay unos conceptos que me gustaría comentar, ¿no? Porque hay a veces equívocos, ¿no? Yo oigo cosas como, bueno, la crioablación, yo hago crioablación, fui probablemente de los primeros en hacer crioablación, sigo haciendo de vez en cuando. La crioablación está probada, bien, está aprobada desde que está aprobada, antes no estaba aprobada. La ciencia avanza por early adopters, por salir de la zona de confort, etcétera, ¿no? No podemos... Y la crioablación no estaba aprobada en relación a la radiofrecuencia en su momento, ¿no? Entonces estaríamos todavía haciendo radiofrecuencia, que es, por cierto, mi técnica favorita en cuanto a, vamos a decir, amor, ¿no? No es la crioablación ni la PFA, a mí me gusta el punto a punto, pero he de reconocer que para aislamiento de venas pulmonares nosotros hemos prácticamente dejado de hacer radiofrecuencia y crioablación. Está claro que la experiencia con radiofrecuencia es mayor, que la frecuencia con criobalón es mayor que la de la PFA, pero eso no es un argumento para decir que la PFA no es una técnica prometedora y una técnica que actualmente tiene una serie de ventajas que yo creo que para la mayor parte de los grupos que hacemos, que tenemos la fortuna de tener esta tecnología, pues se está llevando por delante las técnicas convencionales, ¿no? Cierto es que el gold estándar sigue siendo la radiofrecuencia. Tenemos estudios randomizados con criobalón y no los tenemos todavía con PFA. Hemos hablado de que es una energía no térmica. Hemos también repasado que el número de complicaciones con radiofrecuencia es mayor que con criobalón y creo que está claro hoy en día y nadie lo puede dudar que con PFA, al menos con el sistema existente, el número de complicaciones es menor. Si yo me tuviera que ir a una isla desierta con una de las técnicas, me iría con radiofrecuencia, sin ninguna duda. La versatilidad del criobalón es muy escasa. Quizá la PFA tiene otros sustratos como la pared posterior, que es muy fácil hacer, es realmente espectacular. Otra cosa es para qué sirve una ablación de pared posterior. Pero es muy fácil, muy sencillo hacerlo, no así el istmo mitral o el istmo cabo-tricuspidio. Yo recuerdo que el sistema existente está únicamente indicado para aislamiento de venas pulmonares. La velocidad y el acroaprendizaje en PFA es espectacular y esto yo prefiero que vayáis a cualquiera de los laboratorios de mis colegas, al mío propio. No os voy a decir las cifras porque me diréis que soy un mentiroso, pero vamos, tengo testigos, ¿no? Siempre, yo trabajo con testigos normalmente, siempre lo digo, ¿no? Sedación, la sedación, la PFA, nosotros llevamos 220 casos, no hemos usado nunca anestesista, jamás. Esto puede ser una política hospitalaria, pero nosotros no hemos usado una sola vez un anestesista. En 220 casos manejamos Propofol y tenemos una serie de esos 220 pacientes, tenemos unos 30, 40 pacientes sin Propofol porque decidimos hacerlo sin Propofol y la técnica está bien tolerada. No digo yo que uno no tenga que hacer, no digo yo que no se tenga que hacer con anestesista, digo que uno no puede argumentar que hay que hacerlo con anestesia porque eso es radicalmente falso. Esto se puede hacer sin una anestesia general, sin ningún tipo de duda.
y también os invito a que vayáis a laboratorios que practican sedación moderada profunda sin anestesista. Desarrollos futuros. ¿Cómo veo yo desarrollos futuros en la radiofrecuencia? Sigue siendo el gold standard y tenemos high power, high density, tenemos siempre el approach mecanístico de la técnica. Bien, yo creo que sigue siendo el gold standard. En criobalón yo no veo, hay algunos avances, pero realmente no creo que sea una técnica que vaya a proporcionar algo ahora. Es una excelente técnica, pero no creo que vaya a proporcionar algo ahora que sea diferente. Y lo que me pedís es la PFA. Bueno, la PFA, esto lo hemos visto perfectamente previamente. Y un aspecto fundamental es las complicaciones. Yo creo que esto se ha hablado. La PFA es una técnica que creo que a mí me parece que esa es una de las cosas claras que tenemos, que tiene menos complicaciones que las otras técnicas y que es más rápido. Esto también lo hemos visto. Y aquí también, esto yo quería comentaros, esto es una visión personal. Es decir, en la electrofisiología moderna no podemos estar haciendo 2 casos al día. Yo creo que siendo un tratamiento sintomático, no habiendo probado beneficio en la mortalidad, esto es algo altamente ineficiente y no sé cómo nuestros gestores, públicos, privados, me da exactamente igual, nos permiten que estemos haciendo 2 casos de fibrilación auricular al día. Hoy en día esto no es un sustrato complejo. Yo creo que esto debería ser tratado de una manera más segura, más rápida o barata. Al final, barato, el tiempo es también dinero, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y no hago que mirar más con cierta envidia y confesaré no haberlo dicho a nuestros colegas hemodinamistas, ¿no? A mí me pedís cuál es el futuro de esto y bueno, pues vamos a ver lo que tenemos, ¿no? En cuanto al sistema actualmente disponible, hay otro ya con marcado CE, que es el de Medtronic, Affera. En cualquier caso, este es el que comercialmente está disponible. Entiendo que ha quedado claro que la velocidad y la efectividad para aislamiento agudo y aislamiento de pared posterior es extremadamente rápida, que tiene un perfil de seguridad claramente mejor que las energías térmicas, es fácil de usar. Yo pienso que no va a haber un incremento espectacular, si lo hay va a ser ligero en cuanto a eficacia clínica crónica, y esto es una opinión personal. Ahora mismo tenemos solo este sistema, estos son ventajas e inconvenientes del sistema actualmente disponible, es fluoro-based solo, tenemos impedancia como ha comentado Santander, pero es bastante rudimentaria, sin una integración navegador dedicada. No tenemos posibilidad de controlar el contacto salvo la fluoroscopia, que sí que da una imagen muy clara, muy típica de contacto, y tiene una limitación en otros sustratos fuera de PVI y de pared posterior. ¿Qué viene después? Pues rápidamente lo digo, ¿no? Lo primero y más claro, la optimización de los parámetros. Y esta es la clave, aquí está la batalla, aquí está la batalla. Aquí está la batalla comercial, si queréis llamarla así, espero que no haya muchos muertos, pero aquí está la batalla comercial. No es color dependiente, no depende del verde de la compañía tal o del azul de la compañía tal, sino que esto es dependiente de todos estos parámetros que se han explicado antes y se ha visto. Entonces las compañías tienen que buscar su receta. En la receta está el éxito y aquí lo veis en el propio Farapulse. Tuvo unos resultados bastante pobres cuando no estaba optimizada y cuando lo optimizaron mejoró. Por tanto, aquí está la receta, aquí en el diseño del catéter está la receta del éxito de cualquier sistema de electroporación. No hay otra cosa. ¿Qué va a venir?
bueno, pues sistemas también de, combinados con navegación. Hay vemos dos aproximaciones. Una es una integración básica, magnética, básica como la impedancia. Esto es lo que tenemos ahora con Rhythmia y Farapulse, que realmente pues, es relativamente pobre. Y luego sistemas dedicados, ¿no? Va a ayudar a la cero fluoro, va a ayudar a tratar sustratos complejos fuera del aislamiento de venas pulmonares, flúteres izquierdos, taquicardias macrorentrantes complejas, etc. Va a añadir complejidad, si lo que buscamos es un single shot, pero están aquí, ¿no? Este es Afera, es un sistema muy prometedor, ya con marcado CE, todavía no disponible comercialmente. Este es el sistema de Abbott, este es el futuro sistema de integración real de Rhythmia con sensor magnético, va a estar disponible muy prontito. Permite también la construcción de geometría, la construcción de la posición del electrodo, la rotación, etc. Contacto de catéter. Bueno, pues aquí quizá este sistema de Abbott puede ser interesante. Básicamente depende de un sistema de impedancia, siempre me sale impedancia local, no, impedancias, para demostrar que el catéter está en contacto con la pared. Catéteres multienergía. También, bueno, hay un par de ellos, está Biosense y el propio de Medtronic. Pueden permitir alternar radiofrecuencia y PCA, esto lo ha explicado también Chimo. Bueno, añade complejidad al sistema, yo no sé si es necesario, bueno, tengo mis dudas, ¿no? Está ahí, pero bueno, también se puede aplicar energía solo con catéteres sólidos, ¿no? Este es un estudio muy reciente, aquí. Bueno, pues podemos hablar de él porque tiene mucho de qué hablar este estudio. Tiene muy buenos resultados en persistente, tiene 2 taponamientos cardíacos, no tiene por ejemplo, espasmo coronario. Y es, bueno, es otra opción, ¿no? La opción de poder hacer lesiones de radiofrecuencia fuera de venas pulmonares. Optimización del workflow. Bueno, pues esto es lo que hemos dicho, no voy a hablar de esto, pero bueno, insisto que en nuestra serie es de 220 casos, empezando sin anestesista, y evidentemente la técnica es dolorosa, requiere una sedación diferente, pero una sedación que en caso de precisar anestesista, esto es una política hospitalaria concreta, no es una limitación del sistema. Inteligencia artificial y machine learning, esto también es interesante. Esto os lo he puesto básicamente para que me hicierais caso hasta el final de la diapositiva, no tiene nada que ver con esto. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en estos próximos años mucha pirotecnia. Aquí hay mucho dinero en juego y tenemos que tenerlo todos muy claro, ¿no? Y leer la literatura y ver lo que hay, no lo que te cuentan. Y para ver lo que hay, pues bueno, uno viaja al principio y aprende, como hemos hecho todos, y vemos lo que hay. Este es el landscape, que lo ha comentado también, ¿quién lo ha comentado? ¿Chimo? No, bueno, se ha comentado previamente. Este es lo que tenemos hasta ahora. En clinical trials tienen bastante ventaja, están estudiándose estudios de vida real, el advantage es en FA persistente. El Pulse Select, este es un catéter convencional al que se le ha aplicado electroporación. Este es el Afera, es un navegador de alta resolución con un catéter muy singular, muy especial, y posibilidad de doble aplicación, radiofrecuencia o electroporación o evaluación por campo pulsado. Biosense está trabajando en el Varipulse también. Hay algunos diseños que yo nunca he podido entender y no he podido. Este es muy peculiar, ¿no? Muy pintoresco. Esto se parece a una lámpara, pero entiendo que tendrá sus... Estoy yo ahora con la decoración a vueltas. Y luego, pues, el Farapoint, este es un catéter punta sólida, este es la segunda generación de Farapulse, que también está en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto ha venido para quedarse cuando
alguno outsider saca algo y nadie le hace ni caso, pues ya sabes que ahí puede equivocarse. Comentaba José que esto está acaparado por las compañías, pero están acaparados por las compañías porque los que hay en las compañías no son tontos y saben que esto, yo entiendo que saben que tiene muchísimo futuro, ahora mismo para la PBI y luego para flúteres atípicos, sustratos más complejos, etcétera, ¿no? Conclusión, lo que hemos hablado. Sí que la única diapositiva en roja es la tercera, que es optimización de las ondas y catéteres dedicados. Y que la integración de todo lo demás, a mí me atrae mucho la integración en sistemas de navegación. Creo que eso es el futuro más cercano que vamos a ver en la evaluación de campo pulsado y creo que es una cosa que va a dar mucho juego en el contexto de las aurículas. Y nada más, muchas gracias. Esta diapositiva es antigua, pero... Pues muchas gracias al doctor García Bolao y el tema está abierto a discusión. Afortunadamente nos hemos adaptado razonablemente al tiempo y quedaría pues 20 y pico minutos. Así que si la audiencia tiene preguntas, encantados. Y si no, pues iría a mi primera pregunta, que sería yo pediría una respuesta cortita a cada uno de los miembros de la mesa. El doctor Bolao se ha visto, pues, en principio, bastante a favor de los sistemas navegadores con la técnica. Y yo la pregunta la hago un poco al revés. ¿Es necesario el sistema navegador? ¿El sistema navegador es conveniente, pero si me lo ahorro mejor? ¿No es necesario? Yo creo hay dos filosofías que no son incompatibles entre sí. El single shot tiene que mantenerse así. Cuanto más sencillo, mejor. Eso está claro. Cuanto más sencillo, mejor. Y ahora tú haces si tú te centras, porque los tiempos que se han hablado son tiempos de centros que estamos empezando y que estamos enseñando y que estamos aprendiendo. Y que estamos enseñando a los fellows y demás. Pero cuando uno se pone, hace y voy a decir una cifra, lo hace piel a piel en menos de 30 minutos. Entonces eso tiene que mantenerse así, yo creo, Esteban, es mandatorio que un single shot sea rápido, eficiente y demás. Lo otro ya es para aplicaciones futuras de flúteres izquierdos, de otros sustratos más complejos, en los que la energía puede ser muy conveniente. Pero yo creo que hay que mantener un single shot rapidísimo, un 40% más rápido que la CRIO, y desarrollos futuros son el navegador. Pero evidentemente el navegador además añade un coste económico que es inasumible. Entonces el single shot va a estar ahí para siempre y con un diseño específico. Esto tiene que ser así para que sea un single shot. Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, Nacho. Nosotros, de hecho, básicamente empezamos utilizando el navegador en los primeros casos pues para aprender un poquito, para ver lo que hacíamos y tal. Pero ahora el single shot lo hacemos sin navegador siempre, salvo que pues aparezca un flutter dentro de... Pero bueno, eso es. O salvo el último caso que os he presentado, que hicimos el mapeo para poder enseñaroslo, pero nada más. Sí que utilizamos el navegador y lo utilizamos bastante porque hacemos bastante FA persistente con Farapulse, por la facilidad que tiene el hacer el box posterior y yo sé que esto tiene muchas limitaciones y puede dar lugar a controversias, pero sí que es cierto que se hace mucho más rápido y sobre todo con mucho menos miedo. Dar aplicaciones sobre la pared posterior con Farapulse, desde luego no pasas el mismo estrés que si lo estás haciendo con radiofrecuencia, midiendo los vatios, etc. De manera que esa básicamente es la política y yo creo que por ahí van los tiros. No tiene ningún sentido utilizar navegador si vas a hacer una FA paroxística en lo que quieres es exclusivamente aislar venas pulmonares, que si te metes con casos más complejos o casos en los que ya necesitas otras cosas. No sé si opináis. Chimo. Bueno, la respuesta necesario no es, ni mucho menos. En algunos casos puede ser muy útil. Pacientes, por ejemplo, puede ser pacientes con fibrilación auricular persistente donde te planteas hacer algún procedimiento adicional al aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Puede ser útil para ciertos aspectos como
Bueno, te permite, asumiendo el coste adicional, pues te permite una reducción clara en la utilización de fluoroscopia. Si esto es otro valor, otro aspecto que entra en juego, pues es también razonable el plantear su utilización, algo que todavía va a ser mejorado en las próximas versiones del sistema. Por lo tanto, imprescindible no, útil en algunos casos sí. Los REDUS, por ejemplo, que también ocurrirán, evidentemente, ¿no? Sí, también. Sí. Pepe. Mi visión es una visión muy diferente porque, claro, os habéis limitado a hablar de fibrilación auricular. Pero es que yo creo que este es el comienzo de una historia. Para lo que nos dedicamos a hacer básica y experimental, pues yo estoy muy contento, porque llevaba muchos años experimentando con radiofrecuencia y de golpe me habéis dado una nueva cosa que creo que me quedan muchos años para experimentar. Se abre un supercampo. Entonces, claro, si hablamos de lo que tenemos ahora Farapulse para fibrilación auricular, probablemente el navegador está muy mono, hace unos dibujitos muy bonitos, pero sirve para poca cosa. Y no sirve para aumentar, porque si nos vamos a dedicar a hacer grandes mapas, pues lo que dice Nacho, esto no es lo que queremos es ir rápido y hacerlo bien y rápido. Pero claro, se nos está abriendo yo estoy convencido que se nos está abriendo un súper horizonte. Y hay muchos sustratos y habrá muchos tipos de catéteres, habrá muchos tipos de energía, y para determinados sustratos necesitaremos el navegador porque, gracias a Dios, tendremos que seguir mapeando cicatrices y tendremos que seguir mapeando circuitos complejos para dar justo en el circuito. No grandes bombardeos, que es lo de la fibrilación auricular, probablemente, con todos los respetos, este procedimiento tipo hemodinamista es una parte, pero nos queda otros tipos de procedimientos en los que necesitaremos navegador para saber a dónde tenemos que disparar. Lo que pasa, José, es que estoy totalmente de acuerdo, pero que es que el título de la ponencia nos han cortado la mitad del rollo, ¿no? Era fibrilación auricular. Sí, bueno, a ver, por ahí iba mi pregunta. De todas maneras, aún así, también es cierto que en fibrilación auricular, y esto también se ve en el manifest, que casi el porcentaje de utilización de navegador era muy alto, y también el porcentaje de hacer cosas extraordinarias, aparte de aislar venas pulmonares, estamos empezando, pues no era desdeñable. Yo creo que cada vez nos meteremos con cosas más complejas en las que evidentemente el navegador va a ser muy útil, y en ese sentido yo creo que... ¿Me permitís? Ahí hay un tema de reembolso descarado. Ahí hay un tema de reembolso descarado. Sí, en Europa la navegación no fluoroscópica se reembolsa. Y si tú no lo haces con navegación no fluoroscópica no se reembolsa. O sea, de verdad yo creo que ahí hay un sesgo económico en muchos países de Europa que es así, es así. No, eso es posible, pero también es cierto que si tú ves los datos del manifest casi son superponibles a los procedimientos complejos con los que se meten. Es decir, que parece bastante paralelo la utilización del navegador con respecto a meterte, pues eso, en otros sustratos que no sean exclusivamente aislamiento de venas pulmonares. De hecho, también es cierto que el reembolso es cierto, pero también es verdad que no es lo mismo hacer 6 ablaciones en una mañana que hacer 3. Sí, bueno, pero yo me refiero al uso concomitante de navegador. No, me refiero al tema, digamos, económico. Ah, por supuesto. No, por supuesto, pero eso depende de... Claro. Sí, no, es decir, depende del sistema que tú tengas, pero evidentemente el tiempo es dinero y me da igual, esto no tiene nada que ver con la pública o con la privada. Al final, seguramente nos da la oportunidad de hacer mejor sustratos complejos, TVs, flúteres izquierdos, etcétera. Yo creo que estaremos de acuerdo en que utilizar un navegador para hacer venas pulmonares, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que no tiene sentido. Lo que yo quería decir es que los sustratos simples cada vez van a ser más raros y cada vez van a ser más frecuentes los sustratos complejos. Y en este sentido, pues el disponer del navegador y hacer los procedimientos con navegador yo creo que tiene grandes ventajas. Sí, hay una pregunta de Jesús. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por las presentaciones. Habéis sido todos muy políticamente correctos. Pues yo quisiera que vosotros mismos hicierais de abogado del diablo. Quería preguntarle, por ejemplo, a José. Yo no tengo experiencia personal, pero he estado en un centro que tiene muchísima experiencia. Y cuando yo he visto la primera aplicación, desaparecen las señales de las venas. Digo, pues ya se ha acabado. Dice, no, porque vuelven. Entonces tengo que hacer otras
Más aplicaciones, bueno, lo que habéis comentado. 2 en una posición, 2 en otro, cambiando. Y al final, ¿cuál es el endpoint? No, el endpoint es que se ha visto que haciéndolo así la cosa va bien. Entonces, pregunta es, realmente no tenemos un endpoint claro. Segunda pregunta, déjame que haga las 3 y sigues tú, ¿vale? Segunda pregunta, en ese mismo lugar dice, ahora vamos a hacer el istmo mitral, en este caso. Vamos a poner nitroglicerina, porque va a haber espasmo coronario casi seguro. Entonces, ¿cómo está ese tema? Y tercera pregunta, que habéis rozado de pasada, a mí me interesa muchísimo. ¿El sistema de conducción es diferente del miocardio de trabajo? ¿Puede quedar exento el sistema de conducción? Eso es importantísimo, si vamos a hacer aplicaciones en otro lugar. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Son unas preguntas extraordinarias. ¿Y quieres que haga abogado del diablo? Pues haré de abogado del diablo. Aquí hay un gran problema y estamos en una audiencia grande y hay mucha gente de la industria por aquí. ¿Verdad que ninguno de vosotros, yo qué sé, déjame pensar, clopidogrel? Ahora yo, José Guerra, esta tarde digo que el clopidogrel es muy bueno para los callos. Y entonces yo digo que a todos mis pacientes que vengan con un callo o con un uñero, les pondré clopidogrel porque a mí me da la gana. Y esto no es así. Hay una cosa que son indicaciones en ficha técnica de pastillas, indicaciones off-label. Y para utilizar indicaciones off-label hay que tener permiso y hay que hacerlos con autorización de la EMS y la Agencia Europea del Medicamento y los nuestros catéteres son productos sanitarios, no son medicamentos, pero entran dentro de una categoría similar y hay que hacerlos bajo comités de ética. Es decir, estamos yendo más allá de la línea, sin ningún permiso. Y lo estamos haciendo muy mal. Y esto es una autocrítica a nuestro colectivo. Estos catéteres que están comercializados para venas pulmonares. Y más allá nos estamos dando de listo, pero no tenemos suficientes datos para saber lo que puede pasar. El ejemplo del vasoespasmo es muy buen ejemplo, Jesús. El artículo de Viverready hacen 15 pacientes, que también tienen narices, porque no sé cómo los convencieron. Cuando aplican en el istmo cabo-tricuspidio, de los primeros 5 pacientes comprueban que el 100% se produce espasmo coronario. 100%. Porque estuvieron inyectando a la vez, como si no lo miras, no sabía que eso solo a uno se le sube el ST y tiene dolor. No, ninguno tiene dolor porque todos están dormidos, pero solo a uno se le sube el ST, pero el 100% tiene espasmo coronario. Después descubren que a los siguientes 5 les ponen solinitrina endovenosa y no se produce espasmo coronario. Y los siguientes 5 les ponen solinitrina, uno era intracoronaria, perdón, y el otro era endovenosa de forma general y no se produce espasmo coronario. ¿Vale? Pero ha habido que irlo a ver. Si no lo vemos, seguimos aquí experimentando y cogemos nuestro catéter en flor o en configuración que nos dé la gana y lo vamos aplicando por no nos dé la gana. Es totalmente off-label y hacerlo porque a nosotros nos da la gana creo que no es correcto. Es mi opinión. Si quieres abogado del diablo, aquí me estoy mojando del todo. Con respecto a lo de las señales, que desaparecen las señales, hay mucho que hablar. Te recomiendo, y me vienes al pelo, Jesús, gracias, porque se lo estaba enseñando a Chimo ahora, a las 3:30 he recibido una que me han aceptado un paper en el Circulation Arrhythmia sobre las señales locales, que me lo han aceptado sobre PFA, en la que describimos las señales locales como cuando tú aplicas, ahí existe un gran campo de señales, estos estudios experimentales en cerdos, pero existe todas las señales desaparecen. Os invito, ahora el paper saldrá publicado, me lo han aceptado hoy, decir que saldrá publicado en un mes o 15 días, como todas las señales desaparecen y después la dinámica de recuperación de esas señales es diferente a medida que nos alejamos de la zona central donde hemos aplicado. Nosotros lo que hicimos fue mapear con alta densidad los pericardios y vemos cómo la dinámica de las señales es diferente y hay una zona en la que hay una transición entre lo que al final se convierte en lesión y lo que al final se convierte en lo que comentaba antes de la electroporación reversible, que deja de ser lesión, que a los 30 minutos se pueden diferenciar. Pero es extraordinariamente complicado. Pero es verdad, se produce un fenómeno bastante generalizado, se produce una especie de potenciales unipolares, un poco al tipo del infarto, los potenciales unipolares del infarto en una zona extensísima y después van, como de fuera hacia adentro, se van recuperando con diferentes dinámicas. Es verdad. La electroporación, si tú haces un mapa inmediatamente después de la electroporación, parece que te has llevado prácticamente toda la aurícula, pero si lo haces 3 meses más tarde, las lesiones son mucho más circunscritas. Tenemos que aprender muchísimo y nos falta mucho por aprender. Estamos empezando con una técnica, yo parece que estoy así en plan pesado. Esto es el principio y necesitamos muchísima investigación porque muchas de las cosas que pasan con la electroporación no sabemos. Lo del espasmo coronario no tenemos ni la menor idea por qué se produce, que si lesión endotelial, que si susceptibilidad endotelial, que
si las células del endotelio y las del epitelio hay una barrera, hay una teoría que dice que existe el campo eléctrico, hay un salto de campo eléctrico entre el interior de la arteria y la pared de la arteria, y esa diferencia de campo eléctrico tan intensa es la que genera el espasmo por una excitación local del endotelio. Y entonces, si tú inyectas una sustancia que mantenga el campo eléctrico elevado dentro de la arteria, bueno, todo esto son, muy bien, elucubraciones, pero no lo sabemos. Nos queda mucho por investigar y nos queda por mucho conocer, y estamos al principio. Y tenemos esas complicaciones y no hemos hablado de otras múltiples complicaciones que puede haber con la electroporación. Tiene muchísimo futuro, pero bueno, nos queda mucho por saber, mucho por saber. Yo, Jesús, no creo que sea cuestión de hacer de abogado del diablo o de abogado de Dios, ¿no? Hay una serie de datos, y esto es verlo, ¿no? Y, por ejemplo, es muy difícil, a diferencia de otras técnicas, demostrar bloqueo de salidas. Excepcional, es rarísimo que tú puedas demostrar bloqueo de salida. Respecto a por qué se hace tantas aplicaciones, en qué configuración y demás, bueno, eso está publicado en el Impulse y en el PEFCAT, que es el protocolo, digamos, aconsejado por el fabricante. Como tienes un protocolo aconsejado por el fabricante para hacer lesiones con radiofrecuencia, o tienes un protocolo recomendado por el fabricante para hacer lesiones de crío de tantos segundos y no de 20 segundos. Esto es así. Y porque hay estudios, y esos estudios lo que te demuestran es que con ese protocolo, ese número de aplicaciones, esa rotación de los catéteres, tú consigues un aislamiento remapeado, con estudios de remapeo a los 3 meses, un porcentaje de aislamiento de venas pulmonares, creo recordar que era del 89%, no me acuerdo. Bueno, es decir, esto está basado en publicaciones que están disponibles, ¿no? Luego también quisiera añadir a este respecto que el problema es que mucha de la experimentación con la cual se ha obtenido el diseño final de estos catéteres no está publicada. No sabemos realmente cómo funcionan en los animales de experimentación en los que se ha desarrollado la investigación. Pero bueno, a veces hablando con ingenieros te descubren cosas pues como que las aplicaciones repetidas de electroporación van consiguiendo incrementar la profundidad de las lesiones. Es decir, probablemente lo que estemos consiguiendo a base de repetir de esta serie de repeticiones es garantizar una lesión con la suficiente calidad como para permitir, pues bueno, que sea realmente durable. Es decir, el tamaño final de la lesión depende de una serie de factores, entre otras cosas, como es la repetición de un número determinado de aplicaciones. Pero en eso tienes toda la razón. Es decir, es muy curioso porque yo estoy haciendo experimental y nuestro grupo es de los pocos que está haciendo experimental, y cómo le vamos tirando de la lengua. A mí no me vale el mar, que lo veo aquí, por decir al mar, Mazana de Boston, que lo veo ahora en línea. No me vale hablar contigo porque no me das la información. A mí me vale hablar con el ingeniero de Minneapolis, que de repente un día va y te suelta, pues la última vez hablando con uno de Abbott en el Heart Rhythm, en la ERA, el Congreso de la ERA, como me contó una cosa. Nosotros tenemos que aislar los catéteres, aislamos con silicona algunos de los polos para no tener pérdida de electricidad, y el tío me dice, sí, es que nosotros también lo hacemos, y ¿se te ha ocurrido aislar el tensor que va por dentro del catéter para mover el movimiento? Porque por ahí también... Y dice, coño, pues esto tampoco... Pues mira, a mí no se me había ocurrido. Es decir, toda la información... Hay mucha información que tienen ellos, pero como esto es muy complicado y encima no la comparten, la tienen ellos y no la comparten, no con todos, sino no la comparten ni entre ellos, nos falta mucho por conocer. Con lo que decías del sistema de conducción, es posible que el nodo AV, que está rodeado el nodo AV, el nodo compacto, tiene una cápsula fibrosa. Las cápsulas fibrosas, los cambios de densidades de tejido en electroporación producen saltos mucho más marcados en el campo eléctrico que en la densidad de corriente de la radiofrecuencia. Estos saltos de campo eléctrico actúan de atenuante y podría ser que el nodo AV fuera una zona protegida, pero te lo estoy diciendo, esto es pura teoría. No conozco a nadie que haya puesto la florecita sobre el nodo AV a ver si con la corriente que se usa para las venas pulmonares podemos provocar un bloqueo AV. No conozco a nadie que lo haya intentado. Igual las casas comerciales lo han intentado y no nos lo han dicho en sus laboratorios experimentales. Lo que sí es verdad es que la electroporación puede ser que terminemos con diferentes catéteres para diferentes sustratos y unos generadores con unos menús que digo, ¿qué va a hacer usted? Una taquicardia ventricular epicárdica, y tenga unos parámetros para taquicardia ventricular epicárdica. Ah, que esto es endocárdico, pues mire, es músculo papilar, tiene otros parámetros, porque tenemos que experimentar con todas esas variables que hemos puesto
puesto varios en las diapositivas, todo ese circulito de variables, para diseñar un protocolo específico para cada sustrato, cada tipo de catéter y cada situación. Yo no me fiaría nada de hacer electroporación cerca del nodo AV. No, no me fiaría nada. Yo creo que distingue, entre comillas, o discrimina entre pericardio y tejido cardíaco, discrimina entre esófago y tejido cardíaco. Esto se ve muy bien en la recuperación de los pacientes, no sé si estáis de acuerdo, o sea, el número de pericarditis leve, incluso de dolor pericárdico, es ínfimo, es un procedimiento mucho mejor tolerado. Yo creo que ahí es cuando yo me creí un poco lo de la discriminación, o una cosa, o que no estaba haciendo nada, y buscándome 200 problemas futuros, que no es lo que me pide el cuerpo, o que realmente discriminaba. Pero yo lo del nodo AV, no, estoy totalmente de acuerdo que yo ahí no me metería. Convence a algún paciente a nosotros, que lo voy a aplicar un poquito a ver qué pasa. Nosotros, por ejemplo, no hemos hecho un solo flúter derecho con esto, no, para nada. A mí para el flúter derecho no me convence, para el istmo cabo-tricuspidio, para el istmo mitral tampoco me convence. Hemos hecho alguna otra cosa, hemos hecho algún tracto de salida ventrículo derecho, eso sí. Pero bueno, recordar, yo esto lo he comentado, esto es BBI y punto, ¿no? De momento, ¿no? A veces te encuentras en Twitter durante el procedimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero eso es decir que sí, pero bueno, tienes que saber que estás fuera de las instrucciones de uso. Tienes que saberlo, que estás off-label. Y ahí también hemos hecho flúteres izquierdos, unos cuantos, y van francamente bien, o sea, francamente bien, al menos agudamente. Pero tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Yo, de todas maneras, no tengo experiencia en electroporación. He visto 3 casos, o sea que imagínate. Pero mucho tienen que empeorar los parámetros de seguridad, para que me encuentre con el problema que me veo yo hoy, sí, con el resto de las técnicas anteriores para primeros procedimientos. Pues pasa un poco parecido a los pantalones de campana en varones, que desaparecen y ya no vuelven. Me encuentro un poco sin sitio si estas cifras se mantienen, si esto sigue. Es verdad que con datos llamativos se habla de durabilidad y gana por goleada electroporación, pero sin embargo los resultados clínicos, estos de Lucas Urbanek del otro día, son bastante similares, crioablación versus electroporación. Pues no termina de entenderse, ¿verdad? Hombre, en cuanto a los endpoints, nunca hemos estado muy fuertes en cuanto a endpoints en ablación de fibrilación auricular. Muy fuertes no hemos estado nunca. El resultado clínico, que al final es nuestro endpoint único, y sin embargo, mira que he oído pocas veces hablar, cuando hemos hablado de recurrencias, de cómo estaba el paciente para abonarle a un segundo procedimiento. Y si hablábamos de reconexión, que si sí o que si no. Eso es así. Lo cierto es que si los resultados se consolidan, la seguridad es que la cuestión es qué sitio tendrá lo anterior, al menos para primeros procedimientos. Esa sería mi pregunta. Pues completamente de acuerdo. Es decir, es que los datos de seguridad sí se confirman, que parece que se están confirmando, se están publicando en el HRS, se presentó otro registro europeo que de alguna forma refrendan los resultados iniciales. Si esto sigue así, que parece que va a seguir así, pues bueno, tendremos un procedimiento con unas diferencias de seguridad tan notables que bueno, habrá que cuestionarse mucho el utilizar otra fuente de energía para realizar una ablación de venas pulmonares. Es que, a ver, no nos engañemos, Farapulse no habrá, antes de que llegara a Boston, Farapulse no habrá mostrado sus datos de experimental, pero Farapulse lo ha hecho súper bien. Ha diseñado un catéter y una configuración de onda. La primera le fue un churro, la segunda era mejor, pero la tercera es muy buena. Farapulse ha empleado mucho dinero, ha hecho una gran inversión, fue una gran aventura, había gente muy potente detrás y lo que les ha salido es muy bueno. Muy bueno. Es decir, es que es lo que tú dices, es que los resultados son espectaculares. ¿Que no sabemos cómo lo ha hecho y la investigación que ha hecho? Bueno, pero es que si lo que miramos es el producto final, el Farapulse. Con los datos que tenemos, y solo hablamos de Farapulse porque es el que podemos hablar, los datos que están publicados son muy buenos. El resto que viene, Afera, pues todavía le queda mucho por demostrar. Y el otro, la variante de Biosense, el ENMARK, ¿cómo se llama? El Pulse, no sé, Pulse Wave o de Biosense, pues todavía le queda mucho por demostrar porque tienen uno artículo o 2 artículos. Bueno, pero es que Farapulse fue el primero,
fue una gran aventura y les ha salido muy bien. Yo quería preguntarte precisamente, José, que claro que nos explicaste las características físicas de la lesión y las características o lo importante que puede ser en la distancia de interpolado, la energía, el tipo de energía y esto. Claro, evidentemente, si cada casa comercial tiene una forma diferente de hacerlo, si no tendremos que aprendernos también los efectos adversos de cada casa en particular, porque cada configuración de energía tiene unas características totalmente diferentes y tendrá un patrón de eficacia y de seguridad totalmente diferente. Es así, porque eso está en la base de cómo funciona la electroporación. Es algo totalmente diferente, que en radiofrecuencia no es así. No cada casa, cada diseño de catéter. Cada diseño de catéter. Y cada protocolo. Incluso, claro, cómo pongas el catéter, depende si flor, si bola, ni nada. Bueno, es que encima la investigación básica es extremadamente compleja porque no se puede hacer investigación in vitro, porque tiene que estar la célula para morirse, como se autodestruye, tiene que estar viva, con lo cual no hay investigación in vitro, toda la investigación tiene que ser in vivo. Entonces, no podemos hacer ni lo del muslo de pollo, aquello de que hacíamos del muslo de pollo y ponemos un catéter y quemamos el muslo de pollo, porque el muslo de pollo está muerto ya por definición, con lo cual no podemos hacer ni esos ejemplos, con lo cual la investigación en electroporación es extremadamente diferente. Un ejemplo, para hacer el ejemplo del muslo de pollo, el que empezó utilizando Farapulse, y ahora los que nos dedicamos a esto alguna vez lo hacemos como payasada o como curiosidad, es con una patata. Porque al fin y al cabo las células de la patata están vivas y si tú pones allí la florecita y aplicas y dejas un ratito, dejas un par de horas, pues ves la forma de las lesiones en la patata, porque las células de la patata están vivas, pero en el muslo de pollo tú aplicas el Farapulse y no produce nada, porque las células ya están muertas, con lo cual no se electroporan, no abren agujeritos en su superficie. A ver, está claro que en la línea de lo que decís, los diferentes diseños tienen que aportar información sobre eficacia aguda y remapa a los 3 meses. Que al final es la prueba de concepto del aislamiento de venas pulmonares. Luego el acompañamiento clínico, pues lo que dice Esteban, ¿no? Pues por ahí se pierden arritmias, ¿no? Pero sí que, dada esa variabilidad, se debe de aportar, idealmente se debería de aportar aislamiento agudo y con mapa y aislamiento a los 3 meses con mapa tardío, cosa que no es fácil de hacer. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Yo simplemente quería hacer un comentario, Esteban, por lo que has dicho. Sí. Una elevada tasa de aislamiento venoso pulmonar podría pensarse que se va a traducir directamente en unos mejores resultados clínicos. Y no parece que vaya a ser así. No sé si estamos llegando al límite que podemos alcanzar de eficacia con el aislamiento de venas pulmonares, no lo sé. Sí es cierto que existen ya varios trabajos que nos muestran que con la electroporación no afectamos a las terminaciones vagales. Si esto puede añadir un plus de eficacia que sí tendrían, por ejemplo, radiofrecuencia y crioablación. Y luego también el tipo de recurrencia rítmica. Se está viendo que es diferente. No hay tanta recurrencia como fibrilación auricular y hay más porcentaje de pacientes que recurren como un flúter auricular. Pues bueno, todos estos factores pueden estar explicando que al final tengamos unos resultados similares a los existentes con la radiofrecuencia y la crioablación después de un largo camino para conseguir estos resultados clínicos de la radiofrecuencia y la crioablación. Muy bien. ¿Preguntas de la audiencia? Si no, señores, pues encantado de su presencia y muchas gracias a los ponentes.